Como sabéis esto, bueno, pues estamos con el proyecto este de parque geológico, para que toda esta zona sea declarada parque geológico. No geoparque, que sería de la UNESCO, porque no llegamos de momento, entonces como un primer paso, sí queremos que sea parque geológico, que sería algo declarado por el ICME. Pero bueno, pues hoy la verdad que es una suerte de día, porque tenemos un montón de gente y un montón de saberes, además. Y bueno, voy a presentar primero. Pues está Pedro Castiñeiras, que es geólogo y además especialista en metamorfismo, en el ordovícico además, y antiguo compañero mío de la facultad, que le he liado, y para mí vamos, una gozada que estés aquí. Álvaro Márquez también, que también es geólogo y profesor de geología en la Universidad Rey Juan Carlos, ahora bastante conocida últimamente. Y bueno, luego también está Jaime, que es el alcalde de aquí del Berroco. Por otro lado está Jorge, que es botánico, que controla. Laura Aceituno, que está por ahí, no la veo, que es botánica, también aquí en Berrueco. Y por supuesto, pues todas aquellas personas que queramos ir comentando, porque como la idea es también, o sea, que la geología será como la excusa, pues eso, pues para hablar del paisaje, ¿no? También, por qué tenemos este paisaje, qué usos se hacen de él y demás. Pero bueno, Álvaro nos va a hacer así un encuadre geológico donde estamos, y ya luego pues Pedro va profundizando en el metamorfismo. Bueno, pues buenos días a todos, una gozada que haya tanta gente. Os hago un encuadre así un poco rápido y en el cual además aprovecho para hacer publicidad, entre comillas, del proyecto de parque geológico, porque este debe ser uno de los pocos sitios en donde prácticamente se ve entero el territorio del que estamos hablando y del que queremos hablar. La idea del parque geológico en esta zona surge a lo largo de este año. Y un poco la idea es que esta es una zona en la que el patrimonio geológico, yo creo que todos tenemos muy claro lo que es el patrimonio artístico, ¿no? Bueno, pues también tenemos un patrimonio natural. Si yo os digo que Doñana es parte del patrimonio natural, todos tenéis claro de lo que estoy hablando, bueno, pues parte del patrimonio natural es también el patrimonio geológico, ¿no? Y esta zona es una zona muy interesante desde el punto de vista del patrimonio geológico. Principalmente, ¿por qué? Porque tiene lo que llamamos una gran geodiversidad. De nuevo el mismo ejemplo, si yo hablo de que una zona tiene una gran biodiversidad, todos tenéis claro de lo que estoy hablando, pues cuando digo que tiene una gran geodiversidad, lo que me estoy refiriendo es que tiene una gran variedad de cosas geológicas, ¿vale? De rocas de diferentes tipos, de rocas de diferentes edades, de diferentes tipos de paisajes, de diferentes estructuras geológicas. Es una zona muy rica. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es una zona tan rica que cuando yo estudié la carrera, y a Pedro le debe pasar lo mismo, si no nos han traído a esta zona de trabajo de campo 20 veces a lo largo de los 5 años que estudiamos, no nos han traído ninguna. ¿De acuerdo? Porque saben muchas cosas y muchas cosas diferentes. ¿Ese territorio qué abarca aproximadamente? Pues abarcaría por el sur, prácticamente estáis viendo allí la urbanización de Cotos de Monterrey. ¿Vale? Estáis viendo, al fondo se ve el Cerro San Pedro, un poco antes del Cerro San Pedro y a la izquierda, ahí se ven unas casitas. Esa es la urbanización de Cotos de Monterrey, y ahí un poco al lado está Aventurada, un poco más al sur está el Molar. Bueno, pues prácticamente desde el Molar, que empieza hacia el sur, empieza una estructura geológica que se llama la Cuenca de Madrid, ¿vale? Que es todo el relleno de sedimentos de la erosión de la sierra. Desde allí, la idea sería hasta lo que está ahora tapado por nubes, que es el límite del sistema central con la provincia de Segovia. Aproximadamente esa es la idea de territorio que tenemos ahora, en el cual geológicamente tenemos rocas sedimentarias principalmente en la Cuenca de Madrid, es decir, rocas que se forman, simplificando mucho, por el transporte de ríos y de grandes inundaciones. A continuación tenemos toda una serie de rocas que son también rocas sedimentarias, pero que son rocas muy distintas, son rocas que se formaron en antiguas líneas de costa, son lo que principalmente calizas, pero también arenas, que desde aquí se ven muy bonitas, justo ahí en lo que llamamos arrebatacapas, en Valgallegos. ¿Veis? Si allí de frente estamos viendo la otra torre, la otra atalaya parecida a esta que tenemos aquí, ¿la veis ahí? Bueno, pues esa atalaya, justo a la derecha, se ven ahí unas rocas como más verticales, las que está dando la sombra a la izquierda, el sol a la derecha, en ese valle. Bueno, pues ese valle está cortando rocas calizas. Esas son unas rocas que se formaron en el borde del mar, una antigua línea de playa, hace aproximadamente unos 90 millones de años. ¿De acuerdo? Que se formaron originalmente en posición horizontal y que ahora están completamente inclinadas. ¿De acuerdo? Por debajo esas rocas, es decir, viniendo hacia nosotros, esas rocas
más antiguas todavía, tenemos por un lado lo que los geólogos llamamos rocas metamórficas, que es sobre todo lo que vamos a ver hoy, que son rocas que han sufrido procesos de aumento de presión y temperatura. Es decir, son antiguas, muy antiguas rocas sedimentarias y de otro tipo que han sido transformadas, que es lo que vamos a ver sobre todo hoy. Y por otro lado tenemos los granitos. Estáis viendo allí la Sierra de la Cabrera con todo el plutón granítico de la Cabrera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los geólogos explicamos a nuestros alumnos los grandes tipos de rocas que hay, pues hay tres grandes tipos de rocas: las sedimentarias, las metamórficas y las plutónicas y las magmáticas. Pues aquí tenemos las tres: tenemos sedimentarias, tenemos metamórficas y tenemos magmáticas, tenemos las plutónicas. ¿Vale? Dentro de las rocas sedimentarias tenemos tipos muy diferentes, porque tenemos conglomerados, tenemos areniscas, tenemos arcillas, tenemos calizas, tenemos margas. ¿De acuerdo? Dentro de los tipos de rocas metamórficas, otra de las cosas interesantes de esta zona, y una de las cosas que vamos probablemente a ver en el paseo de hoy, es que tenemos también rocas metamórficas muy diferentes. Porque aquí, las primeras que vamos a ver, vais a ver que son unas rocas metamórficas, es decir, que se han transformado, pero todavía nos permiten ver qué eran, ¿vale? Y eso luego Pedro os va a contar más, ¿no? Esta roca que ahora vemos que era antes. Y sin embargo, un poco más allá, tenemos unas rocas metamórficas que son mucho más transformadas, en las cuales ya prácticamente no somos capaces de ver lo que hay. ¿De acuerdo? Es decir, que la variedad de cosas geológicas que en itinerarios relativamente cortos, de muy pocos kilómetros, se pueden ver, es muy grande. Incluso yo os diría que a nivel de península ibérica hay pocos sitios en los que podamos ver en tan poco espacio rocas tan diferentes, de edades tan diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ese es el gran patrimonio que creemos que tiene la zona y por el cual creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de intentar montar un proyecto para dar difusión a todo este patrimonio geológico, para que la gente de la zona lo conozca y para, a partir también de ese patrimonio geológico, generar una serie de recursos, generar recursos de geoturismo, generar una integración de territorio a raíz de esa geología, que, como dice Alberto, además, es el sustrato que explica todas otras muchas cosas también del territorio, ¿no? Por ejemplo, su variedad botánica. El hecho de que tengamos calizas ahí y justo detrás de las calizas tengamos otro tipo de roca hace, por ejemplo, que los tipos de vegetación que encontremos ahí sean muy variados. ¿De acuerdo? Entonces, la confluencia climática de estar aquí en medio del sistema central, etcétera, con la confluencia geológica de tener esos tipos de roca diferentes, le da una variedad botánica que seguro Jorge luego nos puede contar alguna cosa también, muy interesante. Pero es que también gran parte del patrimonio cultural que podemos ver en los pueblos está asociado a esa diversidad. Si os pegáis un paseo por Patones de abajo, Patones de arriba, Torrelaguna y el Berrueco, lo que vais a encontrar son casas construidas con tipos completamente diferentes de rocas. Patones de arriba son pizarras, Torrelaguna, las grandes construcciones, son calizas, y el Berrueco, granito. Tenemos una variedad de arquitectura en muy poco espacio que nos la está dando la gran variedad de rocas que tenemos. ¿De acuerdo? Y mucho del patrimonio también que ha habido asociado tradicionalmente a la actividad aquí. Por ejemplo, las aguas subterráneas, la gran variedad de manantiales que tenemos en la zona, la actividad de cantera tradicional que hemos tenido, muy variada, muy diferente a la actividad de cantera en las calizas para generar las calerizas, etcétera, que la cantería que se da en granitos. O la actividad minera, que también ha habido en la zona, antiguas minas de plata, etcétera. Pues todo eso nos lo está dando la variedad geológica que tenemos en la zona. Es muy difícil encontrar un territorio en el que tengamos toda esa variedad. ¿De acuerdo? Entonces, en el paseo de hoy, como os decía, sobre todo está más centrado en la parte de la geología de las rocas metamórficas, aunque vamos a acabar llegando a los granitos, que es otro tipo de roca diferente. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que vamos a ver es que lo que es interesante es que en un recorrido muy corto vamos a ver rocas que se han formado en ambientes muy diferentes, ¿no? Y vamos a intentar explicaros qué es lo que ha pasado en toda esa historia geológica que se remonta, como os va a contar Pedro ahora, a 300 millones de años, o un poco más, qué es lo que ha pasado en esos 300 millones de años que nos cuentan las rocas que estamos viendo sobre lo que ha pasado aquí en esos 300 millones de años. ¿De acuerdo? Entonces, geológicamente, como os decía, pues